Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Damos ya la bienvenida a Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forexduetacademy.com, y a Jorge Luces, trader y formación en la Escuela Profesional de Traders. Muy buenas tardes a los dos. Gracias por estar aquí una noche más con nosotros. Hola Javier, Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero que quiero preguntaros es cómo va este rebote estamos viendo este rebote del S&P 500 desde ya, mediados de octubre, ese dato de inflación que mejoró y que dio también esa alegría para el mercado, y nos acercamos poquito a poco. Os he puesto en pantalla, sentiros libres también de compartir vuestros gráficos, ya sé que hoy vamos a ver mucho gráfico y mucho análisis técnico, pero bueno, yo os pongo y os pregunto, ya que nos acercamos a esa media de 200, que ha sido durante todo este recorrido bajista, ha sido un punto de resistencia a lo largo de todo el recorrido, ¿creéis que ahora nos acercamos a esa resistencia ya en torno a los 4.000 puntos, 4.100 puntos, y aquí se acaba el rally y volvemos a la tendencia bajista que estamos viendo durante todo el año? ¿Qué opinas, Yuri? Yo marcaría exactamente esos dos niveles, 4.000, entre 4.000 y 4.500. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a verlo mejor ahí. Para mí, todo este contexto bajista que estamos teniendo desde finales del año pasado aproximadamente, todo este contexto bajista, estaríamos simplemente en una rama ascendente. Esa rama ascendente acabaría en torno a ese 4.000, 4.100 que tú has dicho, que coincide más o menos con la línea de tendencia bajista. Pero será un nivel que tendremos que vigilar mucho. Es decir, ya sabes, Javier, que a mí no me gusta anticiparme tanto a lo que puede ocurrir, no me gusta hacer predicciones, sino que me gusta estar pendiente del gráfico, pendiente de los niveles. Porque mucho antes de lo que seguramente nos llegue por la narrativa o por las noticias o por los datos fundamentales, el gráfico ya nos podrá estar indicando qué es lo que puede suceder. En estos momentos, de momento, sigue estando el S&P 500 en corrección. El Nasdaq está incluso peor, porque va bastante por detrás del S&P 500, y necesitaríamos ver por encima por lo menos de 4.000, que es este nivel que tenemos aquí. Tendríamos que ver el S&P 500 por encima de 4.300 para pensar que toda esta corrección hubiera llegado a su fin. Mientras tanto, tenemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes, y por lo tanto la tendencia bajista seguiría en vigor. Para dejar de verla en vigor, tenemos que ver cómo los máximos decrecientes son rotos por nuevos máximos crecientes. ¿Qué sería más o menos romper ese nivel, Yuri, ese nivel que hemos marcado de tendencia bajista entre los 4.000 y 4.100 puntos? No, para mí estaría más arriba, estaría en torno al 4.300 aproximadamente, Vale, en torno a este nivel, que fue el máximo de verano, ¿no? relativo exactamente, de verano. Perfecto, muchas gracias. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Si nos quieres compartir pantalla, también siéntete libre. La tengo, sí. A ver ese rebote, todos los analistas están diciendo ese nivel de 4.100, 4.000, entre 4.000 y 4.100, además de que coincide con muchas cosas técnicas, entre ellas ha dicho Yuri la tendencia bajista, también esa media de 200, y muchos analistas están poniendo ahí también el punto. Mike Wilson de Morgan Stanley ha dicho ahí, también Michael Harnett de Bank of America ha dicho que ese es el nivel al que llegarán. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves también en ese nivel? Pues sí, la verdad es que prácticamente la misma hoja de ruta que Yuri. Mantenemos tendencia bajista, lo vemos claramente con máximos y mínimos decrecientes, como nos gusta decir un poco de broma, estos escalones, ¿no?, que va haciendo el precio, estos swings que va haciendo el precio bajistas, que de momento se van respetando, incluso creando nuevos mínimos, ¿no? Eso es la definición básica de una tendencia. Sí que es cierto que yo ya tengo aquí marcado el gráfico, lo podéis ver, es una zona a vigilar, como digo yo, urgente. A ver qué pasa sobre todo esta semana. Yo ya pensé que la semana anterior incluso ya veríamos algún susto, pues un barrido un poquito más grande hasta la zona de 4.100, buscando un poco esa línea de tendencia, algún engaño, algo que un poco incitase a la gente que está deseando de verdad comprar como locos, pues que comprasen y luego volver a meter el precio hacia adentro, ¿no?, hacia la zona de 4.000. Tanto por nivel psicológico como posible resistencia, es una zona, ya digo, que va a ser clave esta semana para que se tome una decisión hacia dónde va a ir el precio. En caso de que rompiésemos, que de verdad viésemos una ruptura, que dijésemos, oye, pues empieza a romper el precio, empieza a construir algo como lo que estoy dibujando, pues ya sí que podríamos plantear incluso una tendencia nueva, pero
déjame decirte que lo dudo. Con el escenario que tenemos económico de fondo, lo dudo. Gracias, Jorge. Lo que dice Yuri, ¿no? Esperar un poco confirmaciones del precio y ver si hay esa rotura en esos niveles antes de emocionarse, porque parece ser que algunas cosas... Bank of America pintaba que las siguientes nóminas de empleo van a ser las que terminen el rally. Veremos si aciertan o veremos si no. Dicho esto, quiero preguntaros un poco más por el objetivo más a largo plazo, ¿no? Por esa imagen más global, sobre todo para el año que viene, ahora que ya todas las casas de analistas están sacando su perspectiva, dan esos niveles para el S&P 500. Siempre yo creo que se dejan llevar un poco por el sesgo que hay en ese año, ¿no? El año pasado, de hecho, a pesar de que ya había inflación y a pesar de que mucha gente decía que la inflación no iba a ser transitoria y que los bancos centrales no iban a poder controlarla, muchas gestoras ya daban y grandes bancos daban niveles similares a los que teníamos el año pasado y poco a poco se han ido ajustando, ¿no? Pues ahora parece ser que está pasando lo mismo. Tenemos os quiero poner aquí en pantalla el nivel de Goldman Sachs que ha dado para 2023. No se moja mucho, dice que los 4.000 puntos, se queda exactamente donde estamos ahora. Y Morgan Stanley, en cambio, lo pone en 3.800 con un escenario alcista de hasta los 4.200, sería un 6%, y un escenario bajista de hasta los 3.500 en el S&P 500. De hecho, dice Mike Wilson que el índice S&P 500 va a bajar en la primera mitad de año a 3.000 y luego ya recuperar en la segunda mitad de año. No sé hasta qué punto podemos hacer nosotros ese análisis tan detallado y tan predictivo, pero ¿cómo veis esa imagen global, esos 3.800, 4.000 puntos para el año que viene en el S&P 500, Yuri? Bueno, todo es posible. Ahora mismo, tal como tiene el escenario que estamos viendo en el gráfico, absolutamente todo es posible. Es decir, puede continuar las caídas, podemos encontrarnos con que efectivamente alcanza este nivel y continúa la tendencia bajista y rompe mínimos y nos lo encontramos por debajo de 3.600, pero es que nos podemos encontrar con que efectivamente rompe esta zona de resistencia, va realizando unos máximos y al iniciar unos máximos inicia una nueva tendencia alcista y el final de toda la corrección, ¿no? Yo creo que va a ser clave lo que pase estas semanas, ¿no? Da la impresión de que poco a poco el mercado va descontando, pero esto es una impresión subjetiva mía, no extraída del gráfico, da la impresión de que el mercado va descontando cada vez más toda esta situación de subida de tipos, las distintas causas de inflación tanto en la zona euro como en Estados Unidos, y que eso está llevando a tomar posiciones. No nos olvidemos que el mercado, igual cuando inician las caídas, esas caídas se producen mucho antes de que nos llegue información negativa de la economía. Lo mismo va a ocurrir al revés, es decir, empezaremos a ver subidas mucho antes de que nos llegue información positiva de la economía. Incluso lo más probable es que siga cayendo la economía y nos podamos encontrar un entorno de recesión y las bolsas comiencen a subir, ¿no? Nadie quiere comprar cuando algo está caro ni vender cuando está barato, ¿no? Se toman posiciones mucho antes. Gracias, Yuri. Jorge, ¿tú cómo lo ves para escenario 2023? ¿Qué estáis viendo ahí desde la Escuela Profesional de Traders? Un poco vuestra opinión sobre el año que viene. Bueno, pues como te decía antes, de momento panorama bastante negativo. Sí que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir ahora Yuri, de que quizá el mercado ya no está reaccionando en exceso como al principio, ¿no? Ese miedo, ese pánico, esas caídas rápidas que parecía que cualquier corto que abrieras en una empresa más o menos potente de Estados Unidos enseguida llegaba a objetivo. Sí que es cierto que ahora eso parece que se está relajando. De hecho, si vemos un poco el VIX, por ejemplo, por ver la volatilidad, vemos que acabamos de salir en septiembre de zona de posible pánico. Ahora se está relajando un poquito, veremos cuando llegue a la zona de 20, que suele ser un poquito ya más tranquila, y yo creo que sería una manera de alinearnos un poco con el S&P y ver si realmente podemos conseguir este rebote o no. Resumiendo también, como te decía antes, con el panorama económico que tenemos y con el gráfico que mostrabas un poquito antes de empezar el programa de las futuras subidas de tipos, la planificación que tienen, ¿no? para subidas de tipos, no augura nada bueno. No auguro nada bueno, claro. ¿En qué sentido lo dices, Jorge? En que yo creo que va todavía a seguir empujando un poquito más ese mercado. Vale. Sí. Perfecto. Pues nada, os quería preguntar también sobre el dólar, a ver si podemos mirarlo también, porque bueno, he visto antes que las posiciones bajistas para el dólar son las más altas, los contratos, la mayoría de contratos son más altos que la última fecha de julio de 2021, ¿no? Entonces parece ser que el mercado está, o los gestores en este caso de activos,
los asset managers están apostando contra el final de ciclo de subidas de la Fed y un poco esa caída del dólar contra el resto de divisas. Entonces quiero preguntar cómo estáis viendo ese índice dólar como fortaleza, si realmente va a ser una posición que siga cubriendo las carteras, porque lo ha hecho muy bien el dólar este año, ha sido un poco el único activo que ha respondido muy bien. ¿Creéis que ya se acaba esta fortaleza del índice dólar? ¿Cómo lo ves, Yuri? De momento, lo que sí se ha acabado, por lo menos desde el punto de vista técnico, de análisis técnico, es toda esta tendencia alcista. Estamos viéndolo ahora mismo en diario. Hemos tenido un nuevo intento de ataque a máximos que falló y rotura de líneas de confirmación y línea de tendencia con un rally, con una potente caída, ¿no? Esto técnicamente es un agotamiento de la tendencia. No quiere decir ni mucho menos que vayamos ahora a tener una tendencia en dirección contraria. Lo que quiere decir es que está corrigiendo toda esta tendencia, la podemos dar por finalizada, pero podría quedarse lateral o podría quedarse o podría iniciar una tendencia bajista más potente. Para ver una tendencia bajista más potente tendríamos que ver nuevos ataques a mínimos y mínimos máximos decrecientes y mínimos decrecientes, ¿no? Por el momento, para mí, todo este impulso alcista por el momento ha finalizado y no se reanudaría hasta que no volviera a atacar estos niveles, en torno a 113. Sí, eso parece que ya toda la tendencia... ¿Por qué esa subida desde cuándo es? Que no puedo ver bien el gráfico, Yuri. Aproximadamente desde inicios de año, más o menos. Sí, básicamente todo el año, la tendencia que venía haciendo todo el año 2022. Jorge, ¿cómo lo ves tú el índice dólar? ¿Crees que es como Yuri se acabó esa tendencia alcista por ahora, la que tenía muy marcada en 2022 y ahora hay que ver a ver si... Sí, yo creo que coinciden dos cosas aquí. Una es esa tendencia que ya se ha roto. Yo lo tengo ahora en gráfico mensual para que lo veáis históricamente. Quiero enseñaros un detalle curioso. Está muy tensionado. Vale, vemos una subida gigantesca de casi el 30%. Y si nos volvemos a un poco a histórico, ¿no? Para ver un poco la parte histórica, fijaros que tanto en 2008 no llegó a ser tan pronunciado la subida, ni siquiera en 2014, ¿no? Resumiendo un poco así subidas anteriores. Entonces, técnicamente está muy tensionado, ya sabemos lo que significa eso en un valor, tarde o temprano tiene que corregir un poquito, y si además le sumamos que efectivamente en gráficos ya diarios y semanales esa tendencia ya está rota, yo creo que se espera correcciones, sí. ¿Veis mucho mejor el euro entonces para 2023? A lo mejor desde un punto de vista, claro, cuando cogemos las acciones desde un punto de vista de cómo vemos esa divisa también, porque si vemos un rebote o esperamos un rebote en los índices estadounidenses, pero un ajuste fuerte del dólar, a lo mejor deberíamos cubrir, ¿no? esa divisa también. ¿Cómo estáis viendo el euro? ¿El euro tiene pinta de poder recuperar para el año que viene? ¿Poder llegar a un nivel un poco mejor al que hemos visto este año? Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? De hecho, el dólar index en un porcentaje muy alto en realidad es el euro dólar inverso. 40%, ¿no? Creo, más o menos. Claro, entonces, de hecho lo estamos viendo y lo estamos viendo con la libra también. Vemos que es prácticamente una imagen especular, ¿no? de lo que hemos visto en el dólar index, un nuevo intento de atacar mínimos. Este nivel en rojo es la paridad. Toda esta zona es la paridad y la ha atravesado sin demasiado problema. Yo personalmente hace un par de semanas pensaba que lo más probable es que se enroscara durante algo más tiempo en torno a la paridad y bueno, como hizo en el pasado, ¿no? Es un nivel muy relevante donde suele haber muchas posiciones, tanto por derivados como por nivel psicológico, y lo ha atravesado con relativa facilidad en las últimas semanas, ¿no? Ahora mismo parece que está realizando una corrección de este nuevo impulso, pero si superara el nivel de 1,04, 1,05, podríamos encontrarnos una nueva tendencia alcista. Digo lo mismo que dije para el dólar index. De momento no podemos esperar simplemente porque se haya roto toda esta tendencia bajista que vaya a realizar una tendencia en dirección contraria, pero sí desde luego que ha finalizado ese ataque a mínimos que llevó a niveles históricamente bajos al euro dólar y que ahora mismo es más viable movernos en estos
entornos, ¿no? En torno a 1,02, 1,05, que realiza cierta corrección. Las correcciones pueden ser tanto en precio, es decir, encontrárnoslo en niveles superiores, como correcciones temporales, es decir, que se pase cierto tiempo o bastante tiempo realizando un movimiento lateral, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios ahora mismo es posible. Desde luego, si nos vamos a fundamentales y vemos que las predicciones o las previsiones de subidas de tipos y de pivotes para el próximo año y el 2024, parece que hay una divergencia clara en los bancos centrales, en la visión de los bancos centrales sobre el origen de la inflación, tanto en la zona euro como en Estados Unidos, y por lo tanto que parece ser que los tipos de interés serán más altos en Estados Unidos, y eso pues va a producir cierto diferencial de tipos de interés que favorezca más al dólar que al euro, ¿no? Pero esa es una visión de largo plazo que tendremos que ir comprobando o verificando en los gráficos en los próximos meses. Gracias, Yuri. ¿Tú crees también, Jorge, que este diferencial de tipos puede hacer que, aunque estemos viendo la tendencia del dólar romperse por ahora, esa tendencia alcista que llevaba durante todo el año, crees que esa subida más elevada en Estados Unidos, que además van con más tranquilidad, ¿no? Porque en Europa, a medida que atacamos y pisan el acelerador, tienen más miedo de a ver si se rompe algo, mientras que en Estados Unidos vemos que, bueno, todavía los datos, aunque ciertos indicadores económicos adelantados nos muestren debilidad de la economía, algunos otros, los que son más coincidentes y actuales, muestran que todavía la economía está aguantando este proceso de subidas. ¿Crees que esto es el detonante que puede hacer que el dólar mantenga esa fortaleza o realmente, ¿cómo ves? Has hablado antes de los tipos de interés también de ese ciclo. ¿Cómo ves todo esto? Sí, a ver, yo creo que lo acabas de definir muy bien. Ellos pisaron el acelerador muy rápido, muy fuerte y mucho antes que Europa. Yo creo que eso dio ese último empujón aún más al dólar. Y nosotros parece que ahora están empezando a darse cuenta o están empezando a reaccionar. Bueno, está bien ser cautos, que no cunda el pánico, etcétera, etcétera, pero sí que ahora se está viendo efectivamente, pues ya como decía Yuri, que empezamos a ver rupturas de zonas interesantes como máximos anteriores. Fijaros un poco la hoja de ruta que tengo yo aquí dibujada, ¿no? Un pequeño retroceso para empezar a buscar ya nuevas compras. Personalmente yo también esperaba una acumulación durante más tiempo en la paridad, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Ese juego del precio, ese engaño, tratar de encontrar nuevos compradores barriendo de vez en cuando las partes bajas, pero la verdad es que este impulso que tuvimos aquí en la semana del 7 de noviembre puede estar ya comenzando, porque fue el que provocó esta ruptura de máximos, puede ser que el comienzo ya de un nuevo impulso alcista, y desde luego si rompemos ya toda esta directriz que venimos trayendo desde 2021, sería una noticia fantástica para el año que viene de cara a comprar euro. Gracias, Jorge. Pues me quedo con ese análisis del euro y del dólar y os voy a preguntar ahora también, hemos visto técnico, hemos visto el S&P 500, hemos visto Outlook para 2023, tema divisas, y ahora os quiero preguntar por el liderazgo. Por el liderazgo os voy a poner en pantalla este gráfico del último informe de Bank of America, en donde, bueno, dice que todos los liderazgos llegan a un final, llegan a un fin, ¿no? Nos ponen ahí las famosas Nifty 50 en los 70, esa caída que hubo tan drástica después de toda la subida que acumularon, y ahora nos ponen pues las denominadas nueva economía, donde se juntan pues lo que son las grandes tecnológicas, en donde recogemos las FANG, las empresas de comunicación y consumo cíclico. Y dicen que, bueno, pues nos ponen el ejemplo de esa caída de las .com, esa gran caída que tuvieron, y lo que marca el gráfico es el porcentaje de market cap, de capitalización bursátil que representan en el S&P 500. ¿Creéis realmente que este shock inflacionario, bueno, ya como lo llamemos, ¿no? Esta posible recesión, shock inflacionario, lo que está ocurriendo a día de hoy, va a llevar a las FANGs y a las grandes tecnológicas, empresas de comunicación y de consumo cíclico, a perder su liderazgo o por lo menos a retroceder esa gran capitalización bursátil que habían abarcado en el índice, ¿no? Que al final parecía que el índice eran esas 5 acciones o las 10 más grandes, y luego el otro resto, pues que hiciese lo que hiciese tampoco importaba mucho para el índice. ¿Cómo lo ves tú, Yuri? Yo creo que simplemente va a afectar a sus valoraciones, pero estratégicamente, más allá de ciertos movimientos puntuales o de ciertas circunstancias de alguna de las tecnológicas, estratégicamente siguen muy bien situadas. El mundo está girando en torno a estas tecnologías, ¿no? Creo que lo que
habrá, y lo que ya está viendo y nos estamos encontrando, y de ahí ese desajuste entre el Nasdaq y el S&P 500, que no le sigue al mismo ritmo, es una nueva, le está afectando a las valoraciones porque, como sabemos, suelen ser compañías pues bueno, que a la hora de pagar dividendos o bien no pagan dividendos o bien reinvierten, y por lo tanto en un entorno en el que los tipos de interés son más altos, los métodos de valoración y descuento de flujos de caja salen peor parados, ¿no? Por esos métodos de valoración, y salen mejor parados pues empresas con musculatura financiera, que se pueden permitir el lujo de pagar dividendos, que tienen otro tipo de posición. Yo creo que es más una circunstancia cíclica que un gran cambio de paradigma en liderazgos. Gracias, Yuri. Jorge, cambio cíclico, a lo mejor por esta etapa en la que estamos ahora, ajuste de valoraciones, dice Yuri, o cambio de liderazgo, como está diciendo Bofa, y como bueno, se está hablando de posible cambio de régimen, ¿no? A lo mejor es un poco exagerado, pero ¿cómo lo veis? Sí, a ver, yo creo que es un poco drástico, no decir cambio absoluto, pero sí que es cierto que estamos empezando a ver ya algo muy claro, que aunque no son despidos masivos, estamos empezando a ver ya ciertos despidos en las grandes, en las FAN, como tú nombrabas, ¿no? Sobre todo en Netflix, en Google, bueno, Twitter, todo lo que ha traído ahora. Yo creo que ya es el comienzo de algo que va a empezar a aumentar, que yo creo que es el siguiente paso posterior a todo lo que ocurre antes de una recesión, después de una subida de tipos, que es la subida de la tasa de desempleo. Una vez que ese desempleo empiece a aumentar, ya sería un poco el detonante de mayores caídas o incluso pues, resultados empresariales peores que acrecentarían estas caídas. No tan drástico, pero quizás sea un momento de, como decía Yuri, de valoraciones, de corregir un poco valoraciones o incluso de que sufran un poquito más todavía antes de retomar el vuelo. Gracias a los dos. Sí, ¿no? Parece que al final, pues bueno, son las empresas que se han denominado como las grandes de calidad, o donde todo el mundo ha buscado un poco esa beta del índice y recogerla. Parece ser que también es lo último que la gente vende, ¿no? A lo mejor se dice, oh, pues las FANG nunca van a caer, o siempre lo van a hacer bien, o tienen muchas ventajas competitivas contra el resto de empresas, y parece ser que ahora en los últimos meses estamos viendo esos ajustes que decías, Jorge, con los despidos, también con los resultados, y un poco contrayendo la valoración. Veremos si se ponen al nivel de esas valoraciones que han ajustado las pequeñas, que esas sí que han ajustado bastante. Os paso a preguntar, ya que hemos hablado de tema cíclico y tema, bueno, ha dicho Yuri, es más bien es un ajuste de valoraciones por un tema cíclico, obviamente, en una época en la que subía de tipos. Creo que has mencionado que, claro, que las empresas con menor duración pues se ven más beneficiadas, ¿no? Esas empresas que reparten dividendos, que tienen mayores flujos de caja, mientras que las cíclicas o más tecnológicas o más de crecimiento pues se ven penalizadas. Entonces paso a preguntaros, ¿creéis, os pongo este ratio, que es el ratio del consumo, del sector de consumo discrecional, el sector de consumo cíclico versus el consumo defensivo? Y paso a preguntaros, ¿creéis que cuando este ratio rompa al alza será una confirmación de que el mercado ya ve que a lo mejor, bueno, tiene apetito por estas cíclicas más que por estas defensivas? Porque las defensivas lo han hecho muy bien durante todo el año, por lo menos no muy bien, pero por lo menos ha aguantado con respecto a las cíclicas. ¿Creéis que esta puede ser una de las confirmaciones que deberíamos buscar? Yuri, ¿cómo lo ves? Yo lo veo un enfoque interesante, la verdad, pero que deberíamos ir luego confirmando con las valoraciones de ese tipo de empresas, ¿no? A menudo actúan como indicador adelantado, pero no siempre, ¿no? Sí que creo que a lo largo de 2023 encontraremos algún momento en el que el ciclo, podamos encontrar un cambio de ciclo al que tengamos que ir pendientes, ¿no? Pero, como he dicho antes, lo más probable es que encontremos confirmación en las valoraciones de esas empresas mucho antes de que por fundamentales podamos encontrarnos eso. Gracias. O sea, que veremos el precio reflejado antes de verlo reflejado en los resultados empresariales. Sin duda. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Pues la verdad es que es un indicador que nosotros personalmente usamos muchísimo, fantástico, muy adelantado. De hecho, a principios de 2022 ya mostraba esa debilidad frente al S&P 500, ya adelantaba, ¿no?, esa pequeña reducción de consumo, consumo un poco de lujo que decimos nosotros. El consumo más defensivo todavía se sigue manteniendo. De hecho, si echamos un vistazo al sector, vemos que todavía está subiendo el defensivo, ¿no? El de lujo ya ha pegado un poco el batacazo. Y sí que me gusta un poco lo que está creando este gráfico, porque parece un poco hasta
hasta lateralizado, ¿no? Esa última parte está a punto un poco de crear una ruptura. Realmente los que somos analistas técnicos, todo lo que se pueda graficar podemos analizarlo desde cierto punto de vista. Entonces sí que es cierto que ese incremento de consumo ya sería desde luego una gran mejora para una recuperación del mercado. Gracias, Jorge. Aprovecho a haceros una pregunta, si podríamos analizar el crudo o cómo estáis viendo el crudo, porque bueno, se está hablando, hoy ha habido noticia de la OPEC, luego Arabia Saudí lo ha desmentido. El crudo creo que está perdiendo los mínimos o cerca de perder los mínimos que hizo en septiembre. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis con tendencia a la baja, que tiene pinta de que va a seguir a la baja durante inicios del siguiente año? ¿O cómo estáis viéndolo a nivel técnico? Yuri. Técnicamente, de momento, estoy compartiendo ya el gráfico, si queréis pincharlo. Técnicamente, de momento, está rechazando ese nivel. Sí que ha realizado un ataque, pero de momento me voy a acercar un poco más, porque si no, no se verá bien. Vemos esa vela de rechazo al nivel, ¿no? Ciertamente, ese nivel es uno de los niveles a vigilar, porque realizó todo este movimiento bajista. Para mí está ahora mismo establecido en un rango entre 93 y 76 aproximadamente, siendo lo más probable que continúe ese rango, pero efectivamente a vigilar este nivel. Si pierde ese 76, 77, se reanudaría la tendencia bajista porque estaríamos teniendo nuevos mínimos, ¿no? Ya digo, de momento, aunque ha habido bastante volatilidad con ese ruido intradía, de momento lo que está dibujando es una vela de rechazo de ese nivel. Gracias, Yuri. Jorge, ¿lo ves igual? El tema, sí es verdad que no había visto la vela ahora porque lo has actualizado el precio. Parece que está aguantando ese nivel, ¿no? Parecería que podría marcar soporte ahí. Sí, es una zona buena. Sí que es cierto que desde la parte alta venimos ya con tendencia bajista. Vale, sí que también estábamos muy extendidos. Volvemos un poco al concepto de antes, una extensión espectacularmente brutal que por desgracia se relaciona siempre en la parte alta con el mayor número de retails o de personas que no tienen conocimiento del mercado. Parece que todas compran arriba de todo. Es una extensión enorme. Empezamos a corregir, empezamos a marcar ya ciclos o impulsos del precio ya más bajistas, y fijaros un poco lo que tenemos a nosotros en mente, ¿no? Incluso un pequeño pullback para empezar a caer todavía a niveles más inferiores. Para lo que nos queda de año incluso podríamos ver ruptura ya de la zona de 70 o 73 si pega un buen tiro. Gracias a los dos. Y por último aprovecho para preguntaros, ahora voy a ir contigo primero, Jorge, voy a preguntaros qué activos estáis viendo con fortaleza para este año. No sé si estáis siguiendo a lo mejor durante estas semanas algunos activos. Habéis comentado antes, Jorge comentaba consumo defensivo, que lo comentábamos con el tema cíclico. No sé si estáis mirando healthcare, sector energía. A lo mejor, ¿qué opinión también? Porque hemos visto que hace poco el XLE hacía esa rotura de máximos de nuevo, mostrando fortaleza, pero claro, ¿cuál es el riesgo, ¿no?, de ahora intentar perseguir también la energía después de un tan buen año? ¿Qué estáis viendo en general con mucha fortaleza y de qué os estáis alejando que esté mostrando mucha debilidad, si no es mucho preguntar, Jorge? Pues sí, mira, muy pendientes de consumo defensivo, como bien decías. De hecho, desde octubre estamos viendo un rebote, os lo comparto para que lo veáis, lo tenéis en la pantalla. Estamos viendo un rebote enorme, gigantesco, una subida para lo que es el sector de casi un 14% en menos de un mes y medio. Estábamos esperando un poco la zona de 74 para buscar posiciones ya de manera más tranquila, e incluso si rompemos este máximo de 77 sería ideal. Hablabas antes de salud. Sí que es cierto que salud suele ser un sector bastante anticíclico, por lo menos cuando son épocas de crisis o de recesión. Ahora mismo está un poco lateralizado, está un poco ahí en posible distribución, no sabemos si para romper o para caer. Y de lo que estamos huyendo un poco, aunque suene mal decirlo porque es el favorito de todo el mundo, es de momento el sector tecnológico, porque está parece un calco del SP500, es decir, está haciendo prácticamente lo mismo que el SP500. Os lo pongo aquí un momento, aquí está. Entonces, de momento sigue en una tendencia muy bajista, no hay todavía motivos para empezar a comprar al menos el sector tecnológico. Y lo que os decía de salud, aquí lo tengo, fijaros qué bonita distribución del precio, ¿no?, que puede ser el comienzo o de una ruptura al alza o, en caso de que rompamos esta zona de mínimos, una posible comienzo de caída. Gracias, Jorge. Nos quedamos con esos análisis. Yuri, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estáis viendo desde ahí?
Bueno, a mí me llama la atención el sector financiero americano, norteamericano, no el europeo, que yo creo que está establecido dentro de una crisis en la que lleva mucho tiempo y va a seguir estando ahí tiempo, pero el sector, no tengo gráfico preparado para eso, pero sí he puesto el del DAX. Por la sencilla razón de que me está sorprendiendo el buen rendimiento relativo que está teniendo la bolsa europea en las últimas semanas respecto de la americana. En el caso de optar por sector financiero americano, mucho ojo porque nos encontramos con un dólar muy potente y que es difícil pensar que vaya a revalorizarse más, por lo tanto habría que cubrir muy bien esa posible pérdida de valor del dólar si estamos invertidos en dólares, que eso es algo que la gente no suele tener en cuenta. Si compramos acciones americanas, ahí tenemos que proteger esa posible caída del dólar si se produjera. Pero si estamos en Europa, me está sorprendiendo, como digo, la evolución de la bolsa europea, tanto el DAX como del IBEX. No soy muy amigo en el largo plazo del IBEX, porque me parece que desde hace mucho tiempo está sin direccionalidad, está totalmente correctivo y sin demasiada direccionalidad, más allá de determinados movimientos de muy corto plazo o de trading, pero más en el medio plazo creo que empiezan a surgir oportunidades o avisos técnicos de que la bolsa europea, quizá el mercado la haya castigado demasiado en los últimos meses o incluso años y podríamos encontrar nuevos niveles superiores, pero en los grandes valores de la bolsa europea, sin ir a buscar pequeños valores que pudieran tener, yéndonos simplemente a los grandes valores del DAX, el hecho de que esté superando estos máximos, vamos a estar muy pendientes porque está muy sobrecomprado, excesivamente tensionado y sobrecomprado, y en algún momento tiene que corregir, pero si tras esa corrección vuelve a romper y a seguir realizando los máximos, puede darnos interesantes posiciones de largos. Efectivamente ha tenido una subida muy drástica el DAX en las últimas semanas. Muy similar también, os hago la última pregunta ya y os dejo ya de molestar, pero muy similar a lo que ha hecho también el índice chino, ¿no? El Hang Seng, que de hecho os iba a preguntar si teníais una opinión al respecto sobre China. Se está hablando de esa reapertura, no hay todavía indicios de que vaya a ser así, que vayan a controlar el tema del COVID y de los contagios. Y hemos visto un rebote muy grande de Hang Seng en estas últimas semanas, que ahora un poco está digiriéndose. Estos últimos días está digiriendo a la baja. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que es un rebote dentro de una tendencia bajista similar al que hemos comentado del S&P 500? ¿Creéis que puede que a lo mejor en China ya empiece a recuperar antes? ¿Cómo lo estáis viendo ahí, Jorge? Sí, os comparto gráfico porque así que no lo tenemos más tan a diario, no lo manejamos tan a diario. Aquí os lo pongo. Básicamente sigue todavía muy correctivo, fijaros, ¿no? O sea, rompiendo mínimos, zonas de mínimos de manera constante. No hay nada todavía que pensar de que esto pueda aún darse la vuelta. Sí que es cierto que se está acercando a una zona muy interesante de soporte, que es la zona de los 10.000, 10.500, y quizá por ahí podría empezar a construir. Nosotros personalmente no invertimos nada tan para allá, por decirlo así, ¿vale? Ya tan lejos en ese tipo de mercados, pero bueno, es interesante, bueno, vigilarlo de vez en cuando. Gracias, Jorge. Yuri, ¿tú lo estás mirando? ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Cómo estás viendo ese rebote que viene haciendo en los últimos días? ¿Simplemente un rebote dentro de una tendencia bajista o cómo lo ves? Totalmente, un rebote además de grado menor sigue muy bajista. Podemos ver, todo este es el movimiento que ha realizado desde principios del año 2021. O sea, realmente ya van a hacer casi, dentro de nada, 2 años de todo este movimiento, ¿no? Todo ese rebote que tú dices, voy a acercar un poco. Me he alejado para ver el contexto mucho mejor, pero todo ese rebote no es más que esta rama alcista que vemos aquí, y cuando un gráfico está con este aspecto, lo más probable es que vaya a visitar mínimos y puede que incluso superarlos, ¿no? De momento sigue muy bajista. Mucho tiene que cambiar la acción del precio de este gráfico para que podamos pensar que está llegando a un suelo. Perfecto, pues hoy agradezco vuestro análisis, agradezco vuestro tiempo y ha sido un placer teneros un día más aquí en el cierre de Wall Street para Negocios TV y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Que tengáis una muy buena noche. Igualmente, Javier, ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego.
Nos despedimos de Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de Forex Duet Academy, y también de Jorge Luces, trader y formador en la Escuela Profesional de Traders.